Bueno, hola, buenos días a todos. Hoy vamos a comenzar esta webinar hablando sobre los ensayos de caracterización de materiales refractarios a través de equipos que hemos desarrollado acá en el IAS. ¿Escuchan bien, por favor? Si no, a través del chat lo pueden indicar, así Evangelina no dice que se escucha perfecto. Bueno, entonces, a través de esta webinar, nosotros le queremos contar los equipos que hemos desarrollado acá en nuestro instituto para la caracterización de materiales refractarios. En las webinars anteriores estuvimos hablando de diferentes ensayos que se requieren de acuerdo a una aplicación determinada para poder determinar las propiedades de esos materiales refractarios. Entonces, a continuación, la agenda de hoy está dividida en una breve introducción. Vamos a hablar de los ensayos de corrosión, que lo diseñamos a través de equipos de dipping test y de horno rotativo, y también la determinación de permeabilidad y módulo de IA. Estos 4 equipos fueron desarrollados de acuerdo a los procedimientos y las normas acá en el instituto por personal propio del IAS. Como habíamos hablado en las presentaciones anteriores, la idea de conocer las propiedades que un material refractario tiene están directamente ligadas con las materias primas con las que se fabrica ese material, el proceso de fabricación de ese material refractario, cuál va a ser su diseño o microestructura. Entonces, eso nos va a determinar las propiedades que nosotros requerimos de un material refractario. Siempre tenemos que tener en cuenta que en un material refractario siempre tenemos que tener en cuenta que en un material refractario tenemos diferentes propiedades. Algunas propiedades las podemos agrupar como propiedades de caracterización, otras como propiedades que son características para determinar las condiciones de servicio y otras que son de diseño. Ustedes acá pueden ver en esta transparencia que hay algunas propiedades que se encuentran en la intersección de los diagramas, como por ejemplo la refractariedad o el cono pirométrico. Es tanto una propiedad de caracterización como una propiedad que la va a determinar las condiciones de servicios de un revestimiento. Entonces, la idea de la presentación de hoy es contarles algunas propiedades como la corrosión, como el módulo de elasticidad, la permeabilidad, y son propiedades que nosotros necesitamos, ya sea tanto para las condiciones de servicios o de diseño, conocer para poder seleccionar un revestimiento refractario. A ver. Entonces, ¿sobre qué equipo vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar sobre un horno de microfusión, inducción, sobre un horno rotativo. Este equipo nos permite evaluar la interacción entre un agente agresor, ya sea diferentes tipos de escorias, aceros, arrabio, y el material refractario. También María José les va a comentar sobre el equipo de permeabilidad que desarrollamos acá en el IAS, que nos permite determinar la capacidad de un material refractario para transmitir un fluido. Ese fluido ya sea un gas o un líquido. Por último, también María José les va a contar sobre el equipo que diseñamos para determinar propiedades elásticas, nos va a indicar cuál va a ser la respuesta de un material de la aplicación de un esfuerzo. Entonces, de acuerdo al diagrama que le presenté en las transparencias anteriores, los 2 primeros equipos que les voy a presentar son para simular las condiciones de servicio, es decir, determinar propiedades de un material en función de las condiciones de servicios. El equipo de permeabilidad es una propiedad que determinamos para caracterizar un material refractario, y la determinación del módulo de Young es una propiedad que conocemos para el diseño de un revestimiento. Entonces, vamos a comenzar con los ensayos de corrosión. Como les había contado en la última webinar donde hablamos de las propiedades que nosotros teníamos que trabajar sobre los materiales refractarios en función de las condiciones de servicio, una de ellas era la resistencia a la corrosión. Esta resistencia a la corrosión la podemos determinar, ya sea por métodos estáticos, esto fue lo que presentamos en la webinar anterior, y en esta vamos a hablar de ensayos dinámicos, o sea, ya sea a través de un horno rotativo o a través del ensayo de dipping test o finger test, también conocido, o ensayo de inmersión. Algo que le quiero recordar es que
una vez finalizados estos ensayos, para evaluar los mecanismos de corrosión y cómo es la interacción de ese material refractario con ese medio agresor. Siempre después de finalizados estos ensayos hay que complementar estos estudios con un análisis microestructural mediante microscopía óptica, electrónica y análisis EDS. A través de ese análisis microestructural nosotros podemos identificar cuál es el mecanismo de corrosión, o sea, cómo es la interacción entre los diferentes agregados y la matriz con ese agente agresor. Entonces, los equipos que les voy a presentar para el ensayo de corrosión dinámica son dos. Uno es el ensayo de dipping test y el otro es el horno rotativo. Ustedes acá pueden ver en esta transparencia diferentes fotos de partes de los dos tipos de equipos que vamos a ver a continuación. Lo más importante de estos ensayos de corrosión dinámica es que nos permiten simular las condiciones de servicio en las que se encuentra inmerso el material refractario. Es decir, ya sea a través del agente agresor, o sea, nosotros podemos tomar una escoria directa del proceso o diseñar en el laboratorio una escoria sintética, bien. Las temperaturas podemos simular, o sea, estos equipos, uno llega hasta 1600 grados y el otro hasta 1700 grados centígrados, o sea que nosotros a escala de laboratorio podemos simular cuáles son las condiciones de servicio y comparar bajo la misma métrica diferentes materiales, bajo las mismas condiciones, es decir, bajo mismos tipos de escoria, bajo mismas temperaturas, bajo mismos tiempos de ensayo, podemos identificar y poder comparar cuáles son los mecanismos de degradación de estos revestimientos bajo una situación determinada. Entonces, lo importante de estos ensayos de corrosión dinámica es que no solo podemos identificar los mecanismos de corrosión, sino también podemos identificar los mecanismos de erosión del material refractario. Es decir, en forma simultánea, nosotros podemos analizar el proceso de corrosión y de erosión de un material refractario. ¿Por qué? Porque estos materiales se encuentran con un líquido en movimiento, es decir, o el material refractario gira en la escoria fundida, o la escoria fundida gira sobre el material refractario, es decir, hay la interacción entre un fluido en movimiento con el material refractario. Entonces también nos da una idea del desgaste por erosión que va a sufrir ese material. Vamos a ver una combinación de dos solicitaciones en las que está sometido el material refractario. Otra característica de estos materiales, de estos ensayos, es que presentan como desventaja los largos tiempos de ejecución. Es decir, llevan tiempo muy minucioso para diseñar el ensayo y después para realizar cada uno de los ensayos. Ahora, como van a ver ustedes en la secuencia de las transferencias, el tiempo que se van para armar el horno, los crisoles que se utilizan, entonces todo esto lleva un gasto en tiempo y en insumos que se requieren para los ensayos. Pero la información que obtenemos es muy importante y nos da una idea de qué tipo de material refractario seleccionar ante determinadas condiciones de operación. Entonces, vamos a comenzar con el ensayo de dipping test o finger test o ensayo de inmersión. Ustedes acá en la transparencia pueden ver una foto del equipo y un detalle de la probeta dentro del horno. Este equipo es un horno de inducción, un crisol de grafito donde colocamos hasta como máximo 500 gramos de acero o 300 gramos de escoria, depende de la densidad que tengamos del material que vamos a colocar. Es un ensayo de corrosión dinámica y podemos simular el desplazamiento de la escoria en contacto con un material refractario. Se prepara una probeta de material refractario, como la podemos ver acá nosotros en la foto, y una cantidad de agente agresor determinada en función del tipo de ensayo que queremos simular. El crisol siempre es de grafito, a excepción en algunos casos de ese crisol para que el medio agresor no se nos contamine, por ejemplo, si tenemos escorias con alto contenido de elevado grado de oxidación, entonces las revestimos con papel de molibdeno para que no haya un contacto entre el refractario, o sea, del crisol, el carbono del crisol y el medio agresor y me altere el grado de oxidación y la composición de esa escoria. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Las etapas de este ensayo consisten en primero fundir el medio agresor en ese crisol de grafito y luego se sumerge en la probeta
dentro de ese medio agresor fundido durante el tiempo estipulado. Nosotros podemos hacer ensayo hasta de 3 a 4 horas como máximo. Y finalizado el ensayo se levanta la probeta, se deja enfriar el sistema y después se analiza ese desgaste del material refractario. A través de este ensayo no solo podemos hacer ensayos en atmósfera de aire, es decir, ensayos bajo atmósfera oxidante, sino también le podemos colocar una cámara de vidrio y podemos inertizar este medio con nitrógeno. A través de este sistema nosotros nos permite hacer ensayos de corrosión dinámica de materiales carbonosos, o por ejemplo, los materiales de carbono del crisol de un aldorno. O si se necesitan estudiar materiales en atmósfera inerte, nosotros lo podemos hacer a través de esta cámara y un sistema de inertización que tiene el equipo. A través de este video que les voy a presentar a continuación, lo armamos el año pasado para un microlearning. Ustedes van a poder ver cómo es el funcionamiento del horno, cómo es el proceso de rotación, y después les voy a comentar algunos detalles que hacemos con la probeta finalizado el ensayo. Bueno, a ver, espero que salga bien el video. Bueno, entonces, ustedes ahí pudieron ver cómo era el proceso de movimiento del material refractario dentro de la escoria fundida, y las probetas que nosotros utilizamos para realizar este ensayo son probetas prismáticas de hasta 150 milímetros de altura, también las secciones de 20 por 20 milímetros. La temperatura máxima en la que podemos realizar el ensayo es hasta 1600 grados centígrados. Eso nos vamos controlando durante toda la realización del ensayo con una termocupla para que el equipo se encuentre a la temperatura que nosotros requerimos para el ensayo. El tipo de atmósfera, bueno, como les expliqué, puede ser en atmósfera de aire o en nitrógeno. La velocidad de rotación máxima que tenemos de la probeta dentro del fundido es de 25 RPM. El medio agresor va a depender de lo que queramos simular. Puede ser una escoria de proceso, una escoria sintética, un polvo colador, que puede utilizar este ensayo para analizar la sumergida, puede ser acero, puede ser arrabio, puede ser también una fundición de plomo o escorias provenientes de una fundición de plomo o de cobre. Eso va a depender de lo que se quiera simular, el proceso que se quiera simular. Lo importante entonces cuando realizamos este ensayo es el control dimensional de las probetas. Es decir, se toman las dimensiones de la probeta antes y después del ensayo a determinadas distancias y determinados puntos de medición. Entonces, esto nos va a permitir determinar la velocidad de desgaste que va a tener la probeta. Los mecanismos de corrosión los vamos a identificar, como les comenté, a través del análisis complementario de la microscopía óptica y electrónica. Entonces, esos puntos de medición nosotros determinamos que tenemos
5 centímetros de la probeta inmersa dentro del agente agresor y hacemos mediciones en 5 puntos. Estas mediciones se hacen antes y después del ensayo y ahí podemos determinar el desgaste que va a sufrir la probeta en el agente corrosivo. En esta tabla, a modo de ejemplo, ven 4 calidades de ladrillos de magnesia carbón que fueron sometidas con esta escoria, que ustedes pueden ver en la tabla que se encuentra por debajo, y determinamos acá en este caso. En este caso determinamos que en 2 de las probetas del ladrillo la escoria quedaba pegada sobre el material, es decir, que no teníamos desgaste de esos ladrillos. En cambio, en otras 2 calidades diferentes de materiales refractarios, pudimos determinar la velocidad de desgaste. Es decir, esto nos permite la selección de un determinado material refractario en función del agente agresor que tenemos. Es decir, hay materiales que son más compatibles con esa escoria agresora y otros que van a sufrir un desgaste mayor. También este ensayo es muy útil para, en el caso de las busas sumergidas, cuando están en contacto con el polvo colador. Este polvo colador es un compuesto muy agresivo para los materiales refractarios en función de su constitución. Y en este caso podemos ver una misma busa, la sometimos con 2 polvos coladores diferentes y podemos ver cómo el desgaste general de la busa con uno de los polvos es superior, o sea, el doble con respecto al otro polvo colador. Entonces esto también nos permite seleccionar y trabajar con los polvos coladores que van a estar en contacto con las busas sumergidas. En esta otra transparencia también está relacionada con las busas sumergidas, y ¿qué tenemos? 2 tipos de materiales, 2 tipos de busas con diferentes polvos coladores, el polvo 1 y el polvo 2. En esta gráfica, ¿qué podemos interpretar? La velocidad de desgaste de esos materiales, de ese material refractario, con cada uno de los polvos. Podemos ver que el polvo 2, independientemente de cuál sea el material refractario, es mucho más agresivo que el polvo 1. O sea, en el polvo 2, para una misma calidad de busa, tenemos 1,5 milímetros de desgaste por hora, y en la otro material tenemos 2 milímetros por hora. O sea, que eso nos va a dar una idea de la agresividad y también la selección de los materiales refractarios, cuál es el que sufre menor desgaste para las mismas condiciones. También este ensayo es muy útil para los procesos de corrosión de los ladrillos de alúmina, magnesia, carbón, como lo podemos ver en esta transparencia. Acá hay 3 calidades de materiales que tuvieron diferentes velocidades de desgaste, desde 2,9 milímetros por hora hasta 4 milímetros por hora, y la diferencia, ¿por qué la velocidad de desgaste de la calidad identificada como 1 es menor respecto a las otras 2? Bueno, eso lo pudimos determinar a través del análisis microestructural. Solamente a modo de ejemplo, le cuento que el material identificado como 1 genera una barrera de espinela en la interfase entre la escoria y el material refractario, que hace que la velocidad de desgaste de este material, de este tipo de material, sea mucho menor que los otros 2 materiales. Es decir, este proceso de espinelización in situ y de generar una barrera en la interfase entre la escoria y el material refractario minimiza el proceso de corrosión y de desgaste material de este tipo de ladrillo. Bueno, ahora vamos a hablar del horno rotativo. Como ya lo saben ustedes, este tipo de horno también es para determinar un ensayo de corrosión dinámica. Lo importante en este caso es el armado del horno. Nosotros disponemos de una carcasa metálica sobre la cual se van a disponer las diferentes muestras, que en este caso se pueden hacer en forma simultánea. 6 probetas, en este caso las dimensiones de las probetas las pueden ver en este margen. En la realización del ensayo se van haciendo adiciones sucesivas de escoria, y el calentamiento y el sistema de precalentamiento del sistema es a través de una llama de oxiacetileno. Finalizado el ensayo, también se hace el análisis microestructural para identificar los mecanismos de desgaste. Este ensayo está indican cómo tomar el horno, cómo hacer las adiciones sucesivas de las escorias, y nosotros hemos hecho pruebas con llama de oxiacetileno para ensayos de corrosión hasta 1600 grados centígrados. Para fusión de otros materiales hemos llegado hasta los 2100 grados centígrados, haciendo un balance adecuado de la llama de oxiacetileno. También el tiempo de duración de este ensayo puede ser de 2 a 5 horas, eso va a depender
el diseño del ensayo y del agente agresor que se utiliza y la cantidad de escoria que se dispone. Porque a diferencia del otro ensayo que nosotros usábamos 300 gramos de escoria, en este hablamos de kilos. Entonces, es un ensayo más complejo, que lleva mucho más tiempo y nos da mucha más información en cuanto a el diseño del ensayo y en cuanto a las calidades de los materiales que se van a utilizar. Entonces, como primera etapa, entonces, en este tipo de ensayo, lo más importante es el armado del horno. Ustedes pueden ver acá cómo está la carcasa metálica y dónde disponemos las diferentes muestras. Fíjense en que se tienen que cortar de acuerdo a la forma trapezoidal que vimos en la primera transparencia. En este caso, nosotros estudiamos en forma simultánea calidades diferentes de materiales. Y para asegurarnos la repetitividad del ensayo, hicimos 2 muestras por cada material. O sea, las muestras 1 es un grupo de material, la muestra 2 es otro, las muestras 3 son otro grupo de material. Es decir, acá podemos ver cómo está colocado el hexágono con todas las probetas y cómo se está colando el material de seguridad que va a proteger la carcasa metálica de este horno. En este ensayo era un estudio sobre ensayos de corrosión de ladrillos magnesia carbón de convertidor. Acá tenemos la escoria que nosotros utilizamos para realizar el ensayo. Primero se hizo un precalentamiento del sistema hasta los 1600 grados centígrados. Después se fue adicionando la escoria durante 50 minutos. Esa carga, ¿cómo se hizo la carga de esa escoria? Bueno, primero la escoria se muele y se conformaron pastillas. En este caso, en el ensayo se usó 1,7 kilos de escorias para producir este proceso de corrosión. Y después la escoria estuvo rotando, la escoria líquida estuvo rotando en el contacto con el material refractario durante 2 horas. Entonces acá nosotros podemos ver en estas imágenes cómo se fue armando el soplete, la escoria se encontraba líquida y el horno giró durante 2 horas para favorecer el contacto entre ese medio agresor y el material refractario. Finalizado el ensayo, se deja enfriar todo el sistema y se avanza con la demolición, es decir, se demuele el material de seguridad para poder obtener las probetas de la mejor manera posible. Finalizado eso, esta etapa se hace un control dimensional de las probetas y se selecciona una probeta para también el análisis microestructural. Este trabajo fue presentado en un congreso, en el congreso de Alafar del 2014. Si a ustedes les interesa, nosotros se lo podemos mandar por mail. En el mismo, nosotros en este estudio logramos determinar el mecanismo de desgaste y las velocidades promedio de desgaste de los diferentes materiales refractarios. En el caso de la calidad 1, la que presentó menor desgaste, un desgaste de 7,5% y un espesor alterado de material refractario de 2,8 milímetros. En cambio, el material que identificamos como 3, encontramos un espesor de material atacado de 4 milímetros. O sea, eso nos da la diferencia y nos permite la selección de los materiales refractarios frente a un medio agresor, como en este caso la escoria. Bueno, ahora María José va a continuar con ustedes con los ensayos de permeabilidad y módulo de Young. Hola, buenos días a todos. Espero que me estén escuchando bien. Yo voy a continuar con esta presentación. Vamos a seguir primeramente con el ensayo de permeabilidad. Por favor, indíquenme en caso que no escuchen bien.
sonido bajo. Hola, ¿sí? ¿Me escuchan bien ahora? Ok, ahora me dicen que sí acá, disculpen. Bueno, espero que estén viendo la pantalla también en estos momentos. Muy bien, bueno. Como les contaba, voy a continuar con el ensayo para la determinación de permeabilidad. Perdonen. Bien, según la definición de la norma ASTM-C 71, la permeabilidad es la capacidad de un material refractario para transmitir un fluido, ya sea gas o un líquido. Esta propiedad indica el grado de interconexión entre los poros y está relacionada con la distribución de los poros en el material. Este es un parámetro importante para evaluar la calidad de los materiales refractarios. Es algo que necesitamos, es necesario una estructura que tenga una baja permeabilidad para evitar la penetración de agentes agresivos, como ya dijimos, sean líquidos o gases. Líquidos puede ser una escoria fundida, un metal fundido, o en caso, por ejemplo, de algún gas que tengamos en la atmósfera del equipo, que van a penetrar en los poros y van a deteriorar el material refractario. Para la evaluación de la permeabilidad de un material frente a un gas, es importante determinar la potencial susceptibilidad de este material frente a la corrosión. Esto si un material tiene más o menos permeabilidad, va a ser mayor susceptible a la corrosión. Bueno, nosotros en el laboratorio desarrollamos un equipo según la norma ASTM-C 577. ¿Qué hace este equipo? Mide el flujo de aire o de nitrógeno que pasa a través de las muestras de material refractario con el fin de determinar su permeabilidad. Esto se hace siempre a temperatura ambiente. Bien, aquí podemos ver una foto del equipo. Primeramente, ¿qué se utilizan? Cubos de 51 milímetros de lado. Generalmente las muestras están secas a 110. ¿Esto para qué se hace? Para evitar tener humedad dentro de los poros y que nos pueda dar un resultado engañoso respecto a la permeabilidad. En el caso que se ensayen hormigones refractarios, algunas veces directamente se ensayan después del curado y que hayan endurecido estos materiales para determinar la permeabilidad que tienen luego del curado. Por este motivo es que no se secan a 110. Las muestras previamente pueden estar calcinadas a una temperatura que nosotros queremos determinar cómo queda la estructura y cuál es su permeabilidad. Después de la calcinación, por ejemplo, puede ser a 1000 grados centígrados, 1400 grados centígrados, o también un material si tiene carbón, en su composición o materiales carbonosos luego de la coquización a diferentes temperaturas. Ustedes pueden ver ahí en la figura superior derecha, se utiliza un dispositivo de goma que va a ser el sellado de la probeta y para que quede solamente expuesto a flujo de nitrógeno o de aire, la cara superior por la cual va a ser la superficie por la cual vamos a medir la permeabilidad. Nosotros lo hacemos con nitrógeno, pasamos nitrógeno a través de la probeta, y vamos a producir una presión diferencial a través de la atmósfera, a través de la probeta de 240 milímetros de mercurio. Bueno, como ustedes ven, el portamuestra que de la goma se pone adentro de una estructura metálica y que se va a sellar bien a través de un pistón que quede bien sellado y tenemos una manguera por la cual ingresa el flujo de nitrógeno y tenemos otra manguera que va a tomar ese nitrógeno pasante a través de la probeta. ¿Qué vamos a medir? Vamos a medir
el flujo de nitrógeno pasante. Acá tenemos los caudalímetros, en donde vamos a medir, tenemos un caudalímetro de baja y un caudalímetro de alta, tienen, ahí tenemos un con dos salas de medición. Y tenemos para medir la presión. En algunos casos podemos también usar milímetros de agua para, cuando materiales que son muy permeables, así bajamos la diferencia de presión. Y lo que se hace es ingresando, tenemos acá la fórmula, ingresando el caudal que pasa por la probeta junto con el diferencial de presión utilizado, vamos a tener el factor K, la permeabilidad de ese material, medida en centidarcis. Y siempre esto lo hacemos a temperatura ambiente. Bien. Entonces, la permeabilidad del material refractario puede estar afectada por diferentes factores. Como ya dijimos antes, la permeabilidad va a describir la tasa o la cantidad de flujo de un gas que pasa a través de un material poroso por la unidad de área. Entonces, es importante, como ustedes vieron, nosotros tenemos una probeta que es cuadrada, un cubo que va a tener 3 lados. Entonces, es importante saber que eso va a depender de la dirección de nosotros vamos a realizar la determinación de permeabilidad. O sea que puede variar en las 3 direcciones. Y esto va a depender a su vez, por ejemplo, si tenemos un material o una probeta que extrajimos de un ladrillo, la dirección de prensado, después si una probeta que fue un hormigón colado, si es la dirección de colado, bueno, en alguna de las otras 2 direcciones, y también va a variar según las zonas del material refractario. Esto puede ser, por ejemplo, debido al proceso de fabricación, al tamaño de grano y su distribución granulométrica dentro del material o la pieza que nosotros tengamos, por ejemplo, una pieza preformada de gran volumen o un material refractario, o sea, un ladrillo que sea mayor tamaño, y también el tratamiento térmico al cual ha sido sometida esa pieza y si es uniforme. Y como podemos ver en los materiales refractarios monolíticos, la permeabilidad también es un factor importante que nos va a determinar o va a regular la facilidad de evacuación del vapor de agua cuando se calienta. Por ejemplo, en el caso que nosotros tengamos un hormigón de liga hidráulica, que utilicemos cemento en su composición, o por ejemplo de aluminio hidratable, que forman compuestos hidratables cuando se mezclan con agua, y cuando ese material, ese hormigón está sometido a temperatura, va a empezar a deshidratar esos hidratos formados y necesitamos evacuar el agua. Acá podemos ver un ladrillo refractario, a modo de ejemplo, extraído de la bibliografía, que no importa la temperatura a la cual nosotros tengamos, en general, la permeabilidad de un material de un ladrillo refractario que ya ha sido tratado térmicamente previamente, no varía su permeabilidad. En cambio, vemos que un hormigón refractario, su permeabilidad va aumentando con la temperatura de tratamiento, y esto es en forma genérica, a partir de cierta temperatura comienza a estabilizarse su permeabilidad. Bien, acá podemos ver, esto es la permeabilidad en hormigones, esto es algo que nosotros realizamos en el laboratorio. Podemos ver que nosotros determinamos su permeabilidad en las 3 direcciones del cubo. Podemos ver que cuando el material está a 110 tenemos una zona de baja permeabilidad. Vemos que los agregados están inmersos en una fase densa de cementos hidratados. Es importante recordar que a 110 grados centígrados, luego del secado a 110, general los hormigones refractarios van a perder el agua ligada físicamente. Es el agua que se agrega para obtener la fluidez deseada en el material. A partir de mayor temperatura y hasta los 600 grados aproximadamente, vamos a tener
forma continua la deshidratación de esos cementos hidratados. Entonces, acá vemos, nosotros los determinamos 816, vemos una zona de permeabilidad media, que es durante la deshidratación, la permeabilidad va a ir en aumento debido a los cambios estructurales. Vamos a tener el agua ligada químicamente a a los cementos hidratados, a la fase de cementos hidratados, y tenemos la formación de otras nuevas fases, es decir, cuando estamos entre 200 centímetros, de materia que presentaba mayor permeabilidad. Bien, acá lo que podemos ver es, este gráfico está sacado de la bibliografía, podemos ver cómo varía la permeabilidad, no solo con la temperatura, sino con el tipo de hormigón. Si tenemos un hormigón que es convencional, cuyo porcentaje de óxido de calcio presente es mayor a 2,5%, de acuerdo a la definición convencional establecida en la norma CTM, y hormigones bajo cemento, un hormigón bajo cemento y un hormigón bajo cemento con el agregado de fibras orgánicas que durante el calentamiento se van a quemar y van a permitir, y van a formar canales para aumentar, facilitar la evacuación del agua en el hormigón durante el calentamiento y evitar la explosión. Como ustedes pueden ver, acá un hormigón bajo cemento sin el agregado de esas fibras, tenemos que su permeabilidad permanece casi cero hasta los 400, 600 grados centígrados. Esto durante la aplicación tendría problemas porque al ser impermeable no podemos evacuar el vapor de agua generado durante el calentamiento y debido a la deshidratación de los cementos hidratados, entonces esto aumenta el riesgo de explosión. Cambios se pueden ver con el agregado de las fibras orgánicas, vemos cómo aumenta su permeabilidad y esto facilita la evacuación del vapor de agua, disminuyendo el riesgo de explosión y una degradación del revestimiento refractario. Entonces acá podemos ver cómo influye el tipo de cemento y también la distribución de tamaños de partículas, porque un hormigón bajo cemento, su distribución de partículas y el tamaño de partículas no es lo mismo que un hormigón convencional. En este caso estamos hablando que en cuanto a la química es igual, es un hormigón sílico-aluminoso, Super Duty. Bien, y aquí tenemos otro ejemplo. Aquí podemos ver, bueno, valores típicos que nosotros determinamos en el IAS para diferentes materiales carbonosos que se utilizan en crisoles de alto horno. Crisoles del alto horno se usan materiales carbonosos, dependiendo de la zona se tienen diferentes calidades. Por ejemplo, acá podemos ver, y también se utilizan bloques grandes o ladrillos prensados en caliente que son de menor tamaño. Podemos ver en el caso de los bloques, grandes bloques, tenemos un carbono convencional de un proveedor, un carbono convencional de otro proveedor. Y después carbonos supermicroporos que son extraídos de diferentes hileras de un crisol de alto horno. Podemos ver que según la hoja técnica, como un carbono convencional tiene una permeabilidad de 150 milidarcy y como un carbono supermicroporo son menor a 0,5. O sea, estos materiales tienen un tamaño medio de poro muy pequeño, casi capilar, que los hacen impermeables a el ingreso, por ejemplo, de estar en el cristal del alto horno, a la penetración por arrabio y escoria. Nosotros vemos que en el laboratorio, a pesar de que los que tienen el asterisco, que nosotros evaluamos bloques post-mortem, vemos que pudimos determinar que presentan levemente disminuida su permeabilidad, que acá están ocluidos sus poros. Esto puede ser porque pueden tener, por ejemplo, los álcalis que hayan
depositado en esos poros y bueno, los hayan ocluido. Lo mismo que en los materiales supermicroporo, y en un carbono, el carbono en material del proveedor B presenta menor permeabilidad respecto al carbono convencional del proveedor A. O sea que este debe ser material microporo, no supermicroporo. Y después, en cuanto a los ladrillos presados en caliente, estos eran ladrillos sin uso. Tenemos un carbono microporo. Vemos que también los determinamos de acuerdo con la hoja técnica, presentan 13 milidarc y un máximo de 20 determinamos, y en cuanto a un semigrafito, vemos que también presenta menor permeabilidad respecto al microporo. Acá podemos ver cómo un camino de la tecnología en cuanto a la terminación del módulo de Young. En general, digamos, las propiedades elásticas son... Acá me dicen que no se escucha. ¿Me están escuchando bien? ¿Sí? Bueno. Continuando con el módulo de Young, podemos decir que las propiedades elásticas son aquellas propiedades físicas que describen la respuesta de un material ante la aplicación de un esfuerzo, en un rango de deformación donde el material reacciona inmediatamente en una forma elástica. O sea que esta deformación elástica es instantánea, aplicar un esfuerzo y va a desaparecer esta deformación cuando se suprime la carga. Entonces, para los materiales frágiles, como la mayoría de los materiales refractarios a baja temperatura, la deformación es lineal respecto al esfuerzo aplicado. Y esto lo describe la ley de Hooke. Entonces, acá vemos la fórmula donde tenemos que el sigma es la tensión al esfuerzo, que es la carga aplicada por unidad de área. Arriba tenemos la fórmula que la define. Y la deformación es el cambio en la longitud respecto a la longitud inicial. Entonces, la constante de proporcionalidad E se conoce como módulo elástico, el módulo de elasticidad o el módulo de Young. Y es una medida de la rigidez del material refractario. Y representa la pendiente de la curva que nosotros vemos acá, tensión-deformación. Pero además del módulo de Young, que es la propiedad elástica más utilizada para la caracterización y el diseño de los materiales, existen otras constantes, que son el módulo de rigidez y la relación, el módulo de rigidez y la relación de Poisson. El módulo de rigidez relaciona la deformación resultante debido a la aplicación de un esfuerzo de corte. Acá podemos ver. Y por último, la relación de Poisson se define como la relación entre la deformación longitudinal y la deformación transversal, a la cual se aplica la tensión. Entonces, la relación de Poisson es la relación entre una relación entre la deformación transversal respecto a la deformación longitudinal. ¿Por qué es importante determinar las propiedades elásticas? Como ya dijimos, son esenciales para el diseño del revestimiento refractario en los equipos de la industria siderúrgica, cementera, el vidrio, en todo, digamos, donde tengamos material refractario. Estos están determinados por las características microestructurales, o sea, las fases individuales que tenemos dentro del material, la porosidad que tenga este material, cómo están distribuidos esos poros y si tenemos la presencia de microgrietas dentro de la estructura del material. Y es una medida de la integridad estructural de un material refractario durante su manufactura y su vida en servicio.
Como ya vimos, el módulo elástico sirve tanto para caracterizar y diseñar estos materiales refractarios si yo quiero mejorar un tipo de material refractario. Y la medición o la determinación de estas propiedades elásticas nos va a permitir evaluar el estado de tensión de formación que va a tener una pieza cuando esté en servicio y el comportamiento que van a tener estos materiales frente a la resistencia al choque térmico. De esto después vamos a ver un ejemplo. Y además, también el modo de elasticidad va a representar una relación estrecha con la resistencia a la abrasión de estos materiales. Bien, aquí podemos ver una tabla donde tenemos diferentes materiales, no solamente desde hormigones refractarios hasta un metal y otro tipo de materiales, un vidrio o la madera. En general, las propiedades elásticas vemos que es una medida de la integridad estructural, y por eso es que, digamos, también sobre su vida en servicio mediante un monitoreo continuo. En general, los materiales refractarios tienen una baja el aluminio y el es muy bajo sus propiedades elásticas respecto a estos materiales. Y si vemos, por ejemplo, la relación de Poisson, los materiales refractarios en general es menor a 0.20 y en ciertos casos apenas llega a un 0.10. En cambio, por ejemplo, vemos que esta relación para los metales, por ejemplo, el aluminio es mayor a 3 y en cuanto al acero está cercano a 0.3. Bueno, nosotros desarrollamos en nuestro laboratorio para determinar el módulo de Young el ensayo de excitación por impulso. Está basado en las normas ASTM-C 1256-1259 y la ASTM que ahí está mal, 1548. Este es un ensayo de excitación por impulso para la determinación, no solamente vamos a determinar el módulo de elasticidad, sino también el módulo de rigidez y el módulo de Young. Básicamente, esta técnica se basa en la medición de frecuencias fundamentales de resonancia de probetas que tenemos normalizadas, como ustedes pueden ver ahí. Que lo que vamos a hacer es lograr una excitación mecánica dentro de la probeta luego de un leve impacto con una herramienta adecuada. Acá ustedes podemos ver que nosotros tenemos un martillo que se diseñó y que vamos a excitar esta probeta. Dado que las frecuencias de resonancia van a depender del modo de elasticidad, de la geometría que va a tener y de la masa de la probeta, es posible medir las propiedades elásticas dinámicas de un material, conociendo las frecuencias de resonancia. Entonces, para ello, nosotros vamos a tener, la vamos a medir por medio de un transductor y de un analizador de señal, donde la ubicación, donde vamos a ubicar, en este caso, el micrófono, y donde vamos a excitar la probeta, o sea, la zona de impacto, de modo que podamos medir las frecuencias fundamentales de vibración tanto en flexión como en tracción. Entonces ustedes podemos ver que acá en la figura de la izquierda podemos ver que tenemos los apoyos dispuestos de dos maneras distintas. Para luego excitar la probeta en función de los apoyos y cómo es que hacemos la excitación por impacto, es que vamos a medir la frecuencia tanto en flexión como torsión para después determinar el modo de elasticidad y el módulo de rigidez y determinar la relación de Poisson de ese material refractario. En este caso, es decir, nosotros vamos a tener un traductor sin contacto, lo que usamos es un micrófono especial con un rango extendido que va a permitir captar las frecuencias de resonancia y tenemos un aislador digital
que luego vamos a ver cuando nosotros excitamos la probeta, que nos permite analizar y decodificar esa frecuencia. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo. Pongan fuerte el volumen de las computadoras para ver. Vamos a ver en este caso cómo excitamos dos materiales, dos ladrillos de magnesia-carbón, cómo suena uno y cómo suena el de abajo. Bueno, ahí pudieron ver cómo el material A y el material B, si bien ustedes cuando lo vieron que estéticamente o a simple vista son similares, no ven una gran diferencia, y cómo suenan cuando los excitamos, el sonido que realizan y las frecuencias que se obtienen son diferentes para uno y el otro material refractario. Bien, aquí vamos a ver un ejemplo que nosotros determinamos en el IAS y también enviamos las mismas muestras a un laboratorio en Alemania, cómo analizamos diferentes ladrillos de diferentes proveedores y de proveedor 1, 2 y 3 y de diferentes calidades, C1, C2, 2 calidades por proveedor. Y como vemos, cómo varían ese módulo de Young en los diferentes materiales refractarios. ¿Qué es importante, digamos, tener acá en cuenta? Estos materiales, nosotros detectamos materiales refractarios, consideramos que son policristalinos. Y que no existe una direccionalidad en sus propiedades, pero para la mayoría de los materiales refractarios, por ejemplo en estos ladrillos que son prensados, esto no es así, ya que vamos a tener una orientación en la estructura por la direccionalidad del proceso de conformado. Es que por eso, digamos, vamos a tener una anisotropía en sus propiedades, que las podemos relacionar con la microestructura, con los granos, con la presencia de poros y o la orientación de microfisuras dentro del mismo. Es que por este motivo nosotros determinamos estas propiedades elásticas en la dirección de prensado de los mismos. Lo mismo, volviendo al caso de la permeabilidad, por ejemplo, yo les di el ejemplo de los materiales carbonosos del alto horno también. O sea, es importante tener en cuenta en qué dirección estamos realizando estos ensayos. ¿Y por qué es importante ver, por ejemplo, acá vemos que para los diferentes proveedores, según la calidad que sea, vamos a tener diferentes valores del módulo de Young. En general podemos decir que un ladrillo magnesio-carbón tenemos en torno entre 35 y hasta 66 logramos obtener estos valores. ¿Por qué es importante? Porque esto sirve para luego estos datos se pueden ingresar dentro de un modelo numérico y ver, por ejemplo, el diseño de cómo se va a comportar cuando está a temperatura dentro de un equipo, por ejemplo, de una cuchara, estos ladrillos refractarios. Y también para el diseño, los diferentes calidades de ladrillos refractarios. Aquí podemos ver que yo les traje de la bibliografía, ahí tienen la bibliografía. Por ejemplo, en el caso de diferentes hormigones aislantes, de diferentes hormigones, por ejemplo, un hormigón aislante, que es un hormigón que va a tener bajos valores de propiedades elásticas, tanto el módulo de Young, el módulo de rigidez y la relación de Poisson, ya que tienen una baja densidad. Y por ejemplo acá vemos hormigones refractarios, diferentes porcentajes de alúmina, cómo varían sus propiedades elásticas según el porcentaje de alúmina. Aunque no es marcada la tendencia, podríamos decir que tenemos mayores valores de propiedades elásticas cuanto mayor es el porcentaje de alúmina. Bueno,
Por ejemplo, en lo que es la relación de por qué hablamos de la importancia del choque térmico, digamos, ya en la webinar anterior habíamos hablado que la resistencia al choque térmico es la habilidad de un material refractario para soportar cambios rápidos de temperatura con una mínima generación de fisura. Tenemos, por ejemplo, en el caso de materiales no conformados que trabajan bajo gradiente térmico, en su estructura vamos a tener estados diferentes a través de diferentes estados mecánicos y térmicos a través del espesor de la instalación. Entonces, aquí podemos ver una medida es la tensión generada que va a depender de diferentes propiedades. Una de ellas es el módulo de Young, el coeficiente de expansión lineal, el gradiente térmico y la relación de Poisson. Entonces, las propiedades, cuando tenemos fluctuaciones de temperatura, se van a ver afectadas tanto sus propiedades físicas como mecánicas. Una forma, ya vimos en la webinar anterior, es ver la resistencia al choque térmico a través de ensayos de choque térmico, que es una medida cuantitativa de la resistencia al choque térmico de esos materiales, cómo se degradan sus propiedades mecánicas antes y después del choque térmico, cuáles son sus propiedades mecánicas residuales y sacar una reducción de sus propiedades mecánicas. Y otra forma es expresarlos a través de una serie de parámetros empíricos que dependen de las diferentes condiciones impuestas. Lo pueden encontrar en la bibliografía como R, R' y R segunda. Y que van a depender de sus propiedades, las propiedades de esos materiales refractarios, la densidad, del módulo de Young, la expansión térmica, de su coeficiente de conductividad térmica y de las propiedades mecánicas residuales luego del choque térmico. Entonces, por ejemplo, que lo vimos en la webinar anterior, nosotros habíamos realizado ensayos de choque térmico sobre diferentes materiales que se utilizan en las puertas de los hornos de coquización. Los bloques de las puertas están formados por diferentes bloques grandes de hormigones refractarios que están tratados están secados hasta cierta temperatura. ¿Qué sucede? En las puertas van a estar sometidos a enfriamientos bruscos durante la apertura de los hornos para el desornamiento del coque y luego van a estar calentados bruscamente cuando se cierra el horno. Entonces, como parámetro empírico podemos ver R, que nos va a dar la tensión, que podemos comparar dos materiales refractarios sabiendo las propiedades mecánicas de ese material, la relación de Poisson, el módulo de Young, el módulo de elasticidad, y ver también el coeficiente de variación lineal. Entonces, nosotros tenemos dos materiales refractarios, teníamos la tensión, o sea, teníamos su resistencia mecánica, pudimos determinar el módulo de Young, teníamos la relación de Poisson, pero no habíamos determinado su coeficiente de variación dimensional. Entonces, buscando en la bibliografía, nosotros sabíamos las calidades de este material, uno era válese de sílice fundida y el otro es un hormigón sílico-aluminoso. Buscamos en la bibliografía, sabíamos que la sílice fundida presenta una excelente resistencia al choque térmico, ya que presenta una baja expansión térmica. En cambio, un hormigón sílico-aluminoso a coeficiente de expansión térmica por bibliografía es aproximadamente 0,3% a 1000 grados centígrados respecto al de sílice fundida, que es 0,5%. Entonces, podemos saber en forma estimativa que un hormigón a base de sílice fundida va a tener mejor resistencia al choque térmico respecto a un hormigón sílico-aluminoso. Esto, nosotros lo hicimos en una forma empírica, se condijo con lo que nosotros determinamos a través del ensayo de choque térmico, que vimos que el hormigón a base de sílice fundida presentó una disminución de 21% de su resistencia mecánica, luego
ciclado térmico, y en cambio, en el caso del hormigón silicoaluminoso, vimos una disminución del 55%. O sea, estas son dos formas de ver la resistencia al choque térmico de dos materiales refractarios con potencial uso en una aplicación específica. Bueno, y esto es todo por ahora. Estos son los ensayos que nosotros, los diferentes equipos que nosotros desarrollamos en el laboratorio para determinar diferentes propiedades.